Prepárate para sorprenderte, porque los científicos han hecho descubrimientos revolucionarios que cambian todo lo que pensábamos saber hasta ahora. Número 1. En 2013 se decidió que el astillero Neptune en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, sería ampliado. Antes de que comenzaran los trabajos de expansión, se pidió a los arqueólogos que examinaran el sitio de construcción planeado. Cuando lo hicieron, encontraron un tramo de 24 metros de largo de un ferrocarril de madera. Este no es cualquier ferrocarril de madera, es el ferrocarril de madera más antiguo que se conserva en el mundo. Cuando se construyeron estos rieles en el siglo XVII, los trenes aún no habían sido inventados. En su lugar, el ferrocarril transportaba vehículos parecidos a vagones de madera, conocidos como chalupas, que eran tirados por caballos a lo largo de las vías. Este tramo específico de 24 metros formaba parte de la Wellington Wagonway, que fue construida en 1785. Es tan rústico que algunos de sus durmientes son poco más que ramas de árboles cortadas y encajadas en la vía. El hallazgo es de importancia internacional porque la Wellington Wagonway fue la primera en ser construida con el ancho de vía internacional, que fue copiado de los rieles de vagones a las locomotoras de vapor y luego se convirtió en el estándar mundial gracias a la expansión del Imperio Británico. El descubrimiento estuvo en peligro desde el momento en que se hizo, porque la madera quedó repentinamente expuesta a los elementos, pero desde entonces ha sido preservada. Número 2. Una especie extinta. A los escritores de periódicos les gusta crear titulares divertidos, así que tuvieron un día de campo con nuestro próximo descubrimiento reciente. Cuando un agricultor encontró enormes caparazones de armadillo en su tierra, en Buenos Aires, Argentina, en febrero de 2020, algunos de los primeros expertos en llegar a la escena dijeron a la prensa que los caparazones eran aproximadamente del mismo tamaño que un Volkswagen Escarabajo. Eso fue suficiente para que los medios los llamaran armadillos sobredimensionados. Tenemos que admitir que es un hallazgo enorme. Sin embargo, no es estrictamente preciso llamar armadillos a los dueños de estos vastos caparazones. En realidad, son gliptodontes, un ancestro antiguo y mucho más grande del armadillo que vivió en esta parte del mundo aproximadamente hace 20.000 años y que está extinto hoy en día. Es raro encontrar evidencia física de su existencia, pero estos ejemplos argentinos han sobrevivido también al paso de los años porque quedaron profundamente incrustados en un lecho de río embarrado. Ahora que han sido encontrados, es posible que no duren mucho tiempo más, ya que están peligrosamente expuestos a los elementos. Por lo tanto, los paleontólogos decidieron extraer los caparazones de 1 tonelada y trasladarlos a un lugar donde puedan ser estudiados de manera segura. Número 3. Calzada de 700 años. A continuación, vamos a Alemania, donde se encontró una antigua calzada justo debajo de la calle en el centro de Berlín, en febrero de 2022. Los arqueólogos creen que la calzada tiene al menos 700 años de antigüedad. Berlín fue fundada en 1237, lo que haría de esta calzada, que está bajo la Stralauer Straße, una de las primeras en ser construidas en la ciudad. La calzada es de madera, por lo que los arqueólogos han podido fecharla mediante el análisis de los anillos de los árboles. Los árboles fueron cortados en 1238, y es lógico suponer que, después de ser cortados, se utilizaron como materiales de construcción de inmediato. Toda la madera, que es una mezcla de abedul, pino y roble, fue tomada de los alrededores del área de Berlín. Las tablas han sobrevivido tanto tiempo porque estaban enterradas bajo gruesas capas de turba, que es un excelente conservante. Es probable que el propósito de la calzada fuera proporcionar una vía para evitar un río cercano, ofreciendo así una ruta viable hacia la nueva ciudad para los comerciantes. A menudo nos referimos a esta parte de la historia europea como la Edad Oscura, pero está claro que los constructores de la ciudad en esa época no carecían de conocimiento o habilidad. Número 4. Tesoro de la dinastía Ming. Un campo de batalla es un buen lugar para buscar tesoros enterrados, pero el problema es que la mayoría de los principales campos de batalla antiguos ya han sido identificados y excavados. Sin embargo, este no siempre es el caso.
En 2017, se descubrió un campo de batalla de la era Ming, de hace aproximadamente 370 años, en China. Hasta la fecha, el sitio ha revelado más de 10.000 artículos. Los expertos aún están estudiando los objetos que han encontrado, pero uno de los hallazgos más emocionantes es un raro sello imperial dorado. Se cree que pudo haber pertenecido al heredero aparente de uno de los antiguos emperadores de China. El sello fue encontrado en un sitio histórico en Xianou y data de un periodo turbulento en la historia de China, cuando la dinastía Ming cayó y la dinastía Qin ascendió. El sello es un rectángulo dorado de 10 por 3 centímetros, decorado con una tortuga en la parte superior, y probablemente sea el único de su tipo jamás creado. Incluso se cree que pudo haber caído en manos de Zhang Xianzong, el líder rebelde conocido como el Tigre Amarillo, quien lideró la sublevación contra el Imperio Ming. Número 5. Sitio de banquetes de la Edad de Hierro. Cocinar comidas era una actividad comunal en Inglaterra durante la Edad de Hierro. Se puede ver eso por el tamaño de estos calderos que se encontraron en un antiguo sitio de banquetes en Glanfield Park, Leicestershire, en noviembre de 2017. El sitio fue explorado por arqueólogos antes de la construcción de un gran almacén comercial y arrojó varios resultados emocionantes. Parece que durante la Edad de Hierro había un pequeño asentamiento aquí, pero nadie sabía que existía hasta que aparecieron los arqueólogos. El equipo identificó recintos, agujeros de postes, fosas y casas circulares en el extremo más al norte del sitio de desarrollo planificado, además de evidencia de que el sitio permaneció habitado durante la era romana en las Islas Británicas. El área es particularmente rica en metalurgia antigua, incluyendo broches, tapas de cuernos, alfileres de vestido y, por supuesto, estos 11 calderos de metal. Es solo la segunda vez que se encuentran múltiples calderos de la Edad de Hierro juntos en Europa y, por mucho, la mayor cantidad. Los calderos estaban dispuestos en una zanja circular alrededor de un edificio, después de lo cual la zanja se llenó, quizás significando el final de las actividades ceremoniales en el sitio. Número 6. Los emojis podrían convertirse algún día en la forma de lenguaje más utilizada en el mundo, pero si crees que son una invención moderna, tenemos una sorpresa para ti. La carita sonriente es el emoji más usado y reconocible de todos, y es fácil reconocerlo tallado en el lateral de esta jarra de 3.700 años de antigüedad, que fue encontrada en Karkemis, Turquía, en julio de 2017. La marca fue hecha deliberadamente, y el estilo es casi idéntico al tipo de carita sonriente que la gente dibuja hoy en día. Creemos que esto califica oficialmente como la carita sonriente más antigua del mundo. La jarra se usaba para beber cerveza, por lo que es muy probable que quien la poseía asociara el objeto con buenos momentos y diversión. La carita sonriente, por lo tanto, estaría en sintonía con su uso en la época en que se hizo la jarra. La zona donde fue encontrada estaría controlada por los hititas, así que nunca se podrá decir que los hititas no tenían sentido del humor. Los emojis digitales que usamos hoy en día fueron creados durante la década de 1980, pero no se popularizaron hasta finales de los 1990, cuando el mundo se trasladó al entorno digital. Número 7. Ciudad antigua olvidada. Nuestro próximo descubrimiento proviene de junio de 2022 y es un gran hallazgo, de hecho, es una ciudad entera olvidada. La ciudad, de 3.400 años, ha surgido recientemente del río Tigris, habiendo estado sumergida durante la construcción del embalse de Mosul, en Irak, en la década de 1980. De alguna manera, la existencia de la ciudad fue ignorada o no identificada cuando se hizo el embalse. Los arqueólogos dicen que la ciudad fue construida durante el apogeo del antiguo imperio Mitanni. No era cualquier ciudad, sino un lugar de gran importancia. Lo sabemos porque tiene varios grandes edificios administrativos y un gran palacio. Algunos historiadores piensan que podría ser la antigua y legendaria ciudad de Sakiku, que se sabe fue una de las más importantes de todo el imperio entre los años 1550 y 1350 a.C. La ciudad solo permanecerá accesible mientras dure la sequía actual, lo que significa que los expertos en el lugar deben trabajar rápido. Hasta ahora,
Han mapeado todas las áreas más grandes de la ciudad e identificado una muralla fortificada con torres, vastas instalaciones de almacenamiento y lo que podría ser un complejo industrial. También han encontrado 5 vasijas de cerámica que contienen más de 100 tabletas cuneiformes, aunque la traducción del texto probablemente tomará mucho tiempo. Número 8. Momias misteriosas. Un total de 14 momias preincaicas fueron descubiertas recientemente en el sitio arqueológico de Cajamarquilla, en Perú, no muy lejos de la capital, Lima. Las momias tienen entre 800 y 1000 años de antigüedad. 6 de ellas son niños, pero el resto son adultos, solo 2 de los adultos son mujeres. Es posible que los restos representen varias generaciones de la misma familia, pero hay otra teoría. Algunos de los arqueólogos responsables del hallazgo sospechan que las momias podrían haber sido sacrificadas en el momento del entierro de una figura local de élite, cuya tumba se encontró cerca en 2021. Habrían sido destinadas a convertirse en sirvientes de la figura de élite en el más allá. Sin embargo, hay algunas evidencias que contradicen esa idea. Las momias fueron enterradas con bienes personales, incluidas herramientas de tejido, ollas de cerámica y calabazas. Las víctimas de sacrificio no solían ser enterradas con bienes funerarios, por lo que tal vez estas personas escaparon de ese destino sombrío. Los pueblos precolombinos de los Andes creían que la muerte biológica marcaba la transición del alma a otro mundo, por lo que el temor a la muerte puede no haber sido común entre ellos. Número 9. Piso de mosaico. Encontrar un antiguo mosaico romano en Italia podría no sonar especialmente raro o improbable al principio, pero espera a escuchar dónde se descubrió. Este es el hermoso piso de lo que una vez habría sido una enorme villa romana, y se encontró bajo el barro y la hierba de un viñedo en Valpolicella, ligeramente al norte de Verona. Lo frustrante de este descubrimiento es que podría haberse hecho hace un siglo. Los arqueólogos notaron la presencia de artefactos romanos en el viñedo en 1922, pero decidieron que no valía la pena hacer más excavaciones y dejaron el lugar. Si hubieran cavado unos pocos centímetros más, habrían encontrado el piso de mosaico, cubierto de fantásticas representaciones de aves y frutas. El viñedo es parte de una comuna, por lo que cualquier excavación adicional tendría que llevarse a cabo con el permiso de los ocupantes, quienes probablemente tendrían que ser compensados financieramente por la pérdida temporal o permanente de su terreno. Esa capa adicional de complicación podría significar que la villa completa nunca sea excavada, y nunca obtengamos una respuesta a la pregunta de quien pensó que plantar un viñedo sobre un piso de mosaico era una buena idea en primer lugar. Número 10. Trofeo de plata de Dresde. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, muchas obras de arte y propiedades valiosas fueron saqueadas de las ciudades alemanas. Entre los objetos robados estaba un trofeo de ballesta de plata dorada del siglo XV, que fue tomado de los restos del ayuntamiento de Dresde. El invaluable artefacto terminó en los Estados Unidos y pasó décadas en exhibición dentro del Museo de Arte de Filadelfia, pero en julio de 2022 finalmente fue devuelto a su legítimo hogar. El trofeo fue otorgado al elector Juan Jorge I de Sajonia cuando ganó la competencia de tiro con ballesta de la Cruz del Sol de Dresde en 1618. Sin embargo, luego lo donó a la ciudad, como era la tradición en esa época. La historia no registra exactamente quién se lo llevó de Dresde, pero fue visto por primera vez en una colección privada en Suiza en 1956. El propietario de esa colección legó el trofeo al Museo de Arte de Filadelfia en 1977. En ese momento, el museo no era consciente de sus orígenes, pero en 2016 lo encontraron en una lista de arte alemán perdido. Desde entonces, tomó otros 6 años para que el trofeo regresara a casa, pero al menos finalmente llegó a su destino. Número 11. Monumentos olmecas. Ahora tenemos un hallazgo notable que ocurrió en Tenosique, México, en agosto de 2022. Allí, los arqueólogos han encontrado un conjunto de monumentos olmecas masivos, incluyendo un par de relieves de piedra caliza tallados. Los relieves representan a gobernantes olmecas en una postura de contorsionista ritual, que se decía reducía los niveles de oxígeno en el cerebro,
induciendo así un estado de trance. Los olmecas creían que este era un proceso divino. Tales representaciones son extremadamente raras, por lo que los arqueólogos en el país están emocionados. Cada uno de los relieves es grande, de alrededor de 1 metro con 50 centímetros de diámetro, y también muestran grandes caras que llevan diademas y espejos con cruces olmecas en su centro. Es muy difícil determinar cuán antiguas son estas obras de arte, pero esta parte de Tenosique, cerca del río Usumacinta, fue un importante centro de población olmeca durante el periodo formativo, hace alrededor de 2900 años. Los expertos en arte antiguo sudamericano dicen que el estilo de los relieves podría haber sido influenciado por los mayas tempranos. Pero esa es una afirmación controvertida para la cual aún no hay suficiente evidencia que la respalde. Los mayas eventualmente se convirtieron en la civilización dominante en esta parte del país hace alrededor de 2500 años. Número 12. Casco griego antiguo. No todos los antiguos guerreros dejaron el campo de batalla con su casco aún en su posesión, algunos se quedaron atrás, ya sea por accidente o por entierro. No todos ellos son históricamente notables, pero este casco griego de bronce sí lo es. Esto se debe a que tiene 2500 años y fue encontrado en el distrito ruso de Tamán, lejos de donde debería estar un objeto así. El único casco que se parece a este que ha aparecido en territorio de la antigua Unión Soviética antes se encontró durante el siglo XIX cerca de Kiev. Este casco de estilo corintio es como nada descubierto previamente en la región norte del área del Mar Negro. Encontrarás representaciones de cascos como estos en numerosas vasijas griegas y también en la estatua de Atenea, pero encontrar ejemplos reales en el mundo ocurre con mucha menos frecuencia. Todavía hay cierto debate sobre si se usaron para propósitos militares o ceremoniales. Los cascos son como un cubo y obstaculizarían severamente tanto la visión como el rango de movimiento de cualquier persona que los usara. Las ranuras estrechas para los ojos habrían hecho imposible mirar a la izquierda o a la derecha, por lo que, si estaban en batalla, los guerreros dentro de ellos tendrían que enfrentar al enemigo de frente. Número 13. Figura de arcilla. Tenemos una figura de arcilla que fue encontrada en Baviera, Alemania, en julio de 2022. Es un artefacto de aspecto bastante rústico, pero los historiadores piensan que podría ser una representación de una diosa del agua prehistórica. La mejor estimación de los expertos es que fue hecha entre 2500 y 2800 años atrás, lo que significa que es una reliquia de la Edad de Hierro. Esto concuerda con el hecho de que fue hallada cerca de los restos de un asentamiento del período Eichstätt, cerca de la llanura de Unkenbach. La cultura Eichstätt dominó esta parte de Europa occidental, comenzando en la tardía Edad de Bronce y durando hasta la temprana Edad de Hierro. Aunque la figura parece estar en mal estado, no muestra signos de la erosión redondeada típica de la acción del agua. Esto sugiere que fue depositada deliberadamente en la hondonada donde se encontró, lo que hace muy probable que haya sido una ofrenda votiva, apoyando aún más la idea de que podría estar conectada a una diosa del agua. La hondonada habría sido un lugar sagrado para ofrendas rituales como esta, una costumbre que la gente de la cultura Eichstätt pudo haber adoptado de las culturas alrededor del Mar Negro, quienes comenzaron a hacer figuras similares hace unos 5000 años. Número 14. Rollos del Mar Muerto. Casi todo el mundo ha oído hablar de los rollos del Mar Muerto, pero ¿cuánto sabes sobre ellos? ¿Sabías, por ejemplo, que fueron descubiertos por accidente y que alguien intentó venderlos una vez en la sección de clasificados de un periódico? Los famosos rollos fueron encontrados por adolescentes pastores beduinos de cabras en la antigua ciudad de Qumran en Israel en 1947, escondidos dentro de una cueva en la orilla del Mar Muerto. Al darse cuenta de que los rollos de cuero podrían ser significativos, los pastores los vendieron a un comerciante de antigüedades local, quien se puso en contacto con expertos y descubrió que tenían más de 2000 años de antigüedad. Eso provocó una frenética exploración y el eventual descubrimiento de más de 800 manuscritos. La colección se dividió y se vendió por todo el mundo, incluso a través de un anuncio de 1954 en el Wall Street Journal. Los orígenes de los textos son misteriosos,
pero se cree que fueron escritos por una secta judía devota conocida como los esenios hace unos 2100 años. Dentro de ellos se encuentra lo que se considera el manuscrito más antiguo conocido del Antiguo Testamento, incluidos escritos que no aparecen en la versión oficial del libro. De manera tentadora, uno de los rollos está escrito en cobre y parece detallar la ubicación de un enorme tesoro antiguo, uno que los cazadores de tesoros aún buscan hasta el día de hoy.